la ley departamental de Chuquisaca sobre otorgación de personalidades jurídicas, han debido poder concluir y de esta forma han debido actualizar sus conocimientos sobre el mismo. Pero bien, decimos, quedamos con el derecho al nombre en la anterior clase. Bien, fíjense, el apellido de la mujer casada, que estaba regulado en el artículo 11, si bien no ha sido derogado por ningún artículo, por ninguna ley, ni siquiera por el Código de las Familias, no ha derogado este artículo, en la práctica, este artículo ha dejado de estar en vigencia, ¿no? No tanto porque esté derogado por alguna norma, repito, sino porque las personas han dejado de utilizar este derecho. Bien, para empezar, este derecho de llevar, que la mujer lleve el apellido de su esposo, nunca ha sido obligatorio, siempre ha sido optativo, ¿no? Por eso, la mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo, fíjense, facultativo, pudiendo agregar el de su marido, dice, procedido de la proposición de como distintivo de su estado civil y seguir usándolo a un estado de viudez. Bueno, la proposición de alumnos, hablando un poco del origen de los apellidos, la proposición de, en realidad, indicaba el origen o procedencia de las personas. Por ejemplo, yo sería, en vez de Víctor Hugo Montesinos, sería Víctor Hugo de Sucre o Víctor Hugo Montesinos de Sucre. De ahí ha venido el tema de la proposición de, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, muchas veces se han cambiado apellidos por esta proposición y se han creado muchos apellidos, o se han confundido a través del origen de procedencia. Posteriormente, el Código Civil, por supuesto, ha añadido esta facultad y posibilidad a la mujer. Y si bien, repito, no está abrogado, derogado por el Código de las Familias, es es un instituto jurídico que poco a poco, o al menos eso yo lo que veo en la práctica, las mujeres cada vez no utilizan este derecho. Y está bien, porque es facultativo. Otras mujeres sí lo Doctor, utilizan, sí. doctor, perdón que lo Adelante, interrumpa. Quisiera María hacer una Ángel, consulta ahí. dime. ¿De qué forma o en qué entendido podríamos comprender este artículo específicamente de otorgarle el... Yo tengo entendido, por ejemplo, que proviene de la propiedad privada, ¿no? El, esta, La los proposición de, denominativos con la proposición de, tenía entendido que venía de la propiedad privada, pero es un gran dato el que nos da. Sin embargo, ahí tengo una duda. ¿De qué forma podríamos considerar este artículo en sí como derecho o facultad? Me parece que no es un no derecho, es y mucho derecho, menos una es facultad. facultad, ¿no? Bueno, primero ese ha sido un ¿Podría falso debate que explicarnos un siempre ha habido. poco eso? Claro, esto primero ha sido, primero, un gran falso debate que ha habido, que significaba propiedad del marido, ¿no? Porque, porque alumnos, no estamos en la esclavitud, ¿no? Si hubiéramos estado en el derecho romano, como anoche y hoy día les hablaba a mis alumnos de derecho romano, sí, podríamos decir que estamos frente a una propiedad. Recuerden una cosa, dijimos, María Ángela? ¿Qué dijimos sobre qué es una persona? ¿No? Que la persona es un sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, el fundamento de la esclavitud o de la propiedad de una persona basaba en la conquista, en una victoria, en una victoria, en una victoria a través de una guerra que le daba el título de propiedad, donde el vencedor no solamente tenía el derecho de adjudicarse
adjudicarse los bienes de los vencidos, sino también de apropiarse de las personas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando que a través del matrimonio uno adquiere la propiedad de una mujer, es una falacia. Es una falacia. Porque estaríamos diciendo que a través del matrimonio estaríamos adquiriendo la propiedad, ¿no? Y en realidad no es así, porque no estaríamos hablando de una persona o de una persona con derechos y obligaciones. Esto de la proposición de, como les dije, ha venido del lugar de procedencia de origen. Por ejemplo, eh, el único virrey que el único virrey que ha llegado a nuestras tierras, a La Plata específicamente, todos lo conocen como con su proposición, ¿no? Por eso vamos a ver el Marqués de Cañete, el Marqués de Guadalcázar, claro, están diciendo de tal lugar, pero nunca con su apellido verdadero. Entonces, alumnos, cuando se creó esta institución del apellido de, claro, esto viene del derecho canónico, del jus canonis. Entonces, quisieron referirse a que tal mujer o tal mujer era la esposa de, no que era la propiedad de, la esposa de. A eso quisieron referirse. ¿Por qué? Porque esta institución viene del jus canonis. Y recuerden que hasta la constitución abrogada nuestra religión oficial era la católica. Más bien ahora somos un estado laico. Entonces, el código civil en parte, y sobre todo el código de familia, estaba muy relacionado, vinculado con el derecho canónico. O sea, llevaba la tesis antidivorcista. La tesis antidivorcista, donde más bien la legislación trataba de impedir por todos los medios el divorcio, porque decía que la familia era el núcleo central de la sociedad. Entonces vamos a ver en el Código de Familia abrogado que esa era la temática, le llaman la tesis antidivorcista. Entonces, con la proposición de, no querían decir propiedad de, sino que decían esposa de, ¿no? Entonces, por eso el código, vuelve a la reposición, valga la redundancia, no establece, no establece que, no establece que sea obligatorio, sino es potestativo. Por eso dice, pudiendo usar el del marido. Fíjense, nunca ha sido obligatorio, siempre ha sido facultativo, ¿no? Entonces, eso de decir que era propiedad del marido es una falacia, porque si no estaríamos hablando que con la institución del matrimonio nosotros nos podríamos apropiar de una mujer. Entiendo, doctor, Doctor, el disculpe, punto sobre la propiedad. No, en realidad mi pregunta era hacia la explicación del tema de los derechos. ¿En qué momento el artículo en sí se convierte en derecho? Pero el tema de la proposición, comprendo. ¿Alguien quería hablar? Adelante. doctor, una pregunta, porque, o sea, yo creo que la legislación está para ser analizada desde todos los contextos, ¿no? Texto sin contexto no tiene contenido, entonces para poder desentrañar el contenido que recogía la sociedad al momento de crear este artículo, creo yo que la pregunta de mi compañera también va en el sentido de que, ok, comprendemos que lo que querían decir no era que la mujer era propiedad de, ¿no? Pero sí era una imposición porque si usted se fija, tampoco había, ¿no es cierto?, el apellido del hombre casado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la sociedad a través del tiempo ha entendido que las mujeres sin marido o sin esposo o sin pareja
no tienen el mismo valor. Entonces es una cuestión de estatus que también debería entrar, yo creo, en el análisis, ¿no? Solo ese comentario, doctor, gracias. Gracias, Jazmín. Pero bueno, si la sociedad, ya sea por prestigio, por lo que, todo lo que usted quiera, Jazmín, eh, como bueno tener el apellido del marido, y hasta el día de hoy, ¿usted qué podría decirle a una mujer que puede ser re feminista o lo que quiera y decide llevar el apellido de su marido? ¿Le podría decir algo? ¿O en esta No, libertad o en esta libertad que nosotros tenemos, es válido que una mujer pueda optar a tener la proposición de? no, por supuesto, doctor, desde el punto de vista de las libertades, por supuesto que tiene la libertad de hacerlo, pero ahí vengo y le corrijo, porque como feminista le digo que una No, mujer feminista no llevaría el pero apellido de su bueno, marido. ese es su punto de vista, Jarni. Yo le estoy diciendo que nunca ha sido obligatorio. Ahora usted me está diciendo, lo está llevando la discusión a otro lado. Yo estoy diciendo que el Código Civil nunca obligó a que la mujer deba llevar obligatoriamente la proposición de. Yo le estoy diciendo que desde su regulación hasta el día de hoy siempre ha sido facultativo. No Ahora, estoy discutiendo, porque la querido doctor, solo era un sociedad, porque, comentario. pero usted dice, le corrijo, me dice, ¿no? O sea, como que usted tuviera la verdad, le corrijo, me dijo. Entonces, Jazmín, desde la promulgación del código hasta el día de hoy, siempre ha sido facultativo. Ahora que las circunstancias sociales, sociológicas, políticas, económicas, veían la conveniencia de llevar el apellido del marido por prestigio, etcétera, Em, eso ya un tema de estudio sociológico, ¿no? Como usted dice, viéndolo desde otros puntos de vista. Entiendo. Pero yo lo que estoy diciendo, que desde la promulgación del Código Civil hasta el día de hoy, siempre ha sido facultativo. ¿Alguien más? ¿Otro comentario puntual? sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Claro, es cuando menos curioso, ¿no? Si uno se pone a pensar que se hable de un apellido de la mujer casada, pero no se hable de un apellido del hombre casado. Obviamente eran formas de pensar de entonces. Felizmente estamos avanzando y algunas cosas ya no nos van a parecer tan naturales como antes. Pero es curioso que una mujer casada se sienta orgullosa de presumir el apellido del esposo, en tanto que en el pasado difícilmente un hombre se iba a sentir orgulloso de llevar el apellido de la mujer, que el apellido de la mujer le sirviera para adquirir un mayor estatus. Yo no recuerdo bien de dónde es que tengo esta anécdota, pero en algún libro que leí Ya. en mi adolescencia decía que llegó un español a nuestras tierras, un forajido de aquellos que vino y al llegar a Perú averiguó quién era más o menos la dama más noble de las criollas. Entonces, este español tenía el apellido Márquez, pero Márquez con S, Ya. y como era español, pues valía más que los nacidos en tierra peruana. Dios. Ujú. Entonces, entonces él ofreció su apellido, su estatus de español para esta persona, para la pretendida, se casó con ella y después él quería que sus hijos se casaran con grandes de España. Y una de ellas, y la hija le salió fea, es lo que decía la El obra, libro, la crónica. la crónica, sí, la hija le salió fea y no podía encontrar un buen partido. Y ahí esta hija, desesperada por casarse, encuentra un tipo que tenía algo de prestigio, pero no el suficiente, y decide que quería casarse con él porque él, en su entender era el único que iba a aceptar casarse con ella, primero porque ella era hija de un español, porque tenía dinero, pero el asunto es que la condición de su padre, de ese señor Márquez, Que era mantenga. que mantenga el apellido, y además era la única hija. Si no estoy mal, es de una obra boliviana, que ahorita estoy haciendo memoria, pero el problema es que
el novio no lo consideraba un insulto tener que llevar el apellido de la esposa. Entonces recurrieron a un letrado que dijo que no había problema en cambiar la S por la Z, de modo que sin comprarse ningún título, simplemente por el cambio de Letra de pasó la a tener letra pasó a un ser, título de ajá, nobleza. exacto, pasaron a ser los nietos, los marqueses de Altamira. Entonces, Ya. o sea, felizmente estamos superando esa forma de pensar, porque obviamente en el pasado el hecho de que la mujer lleve el apellido del esposo estaba pues condicionado. Para empezar, por el hecho de que las mujeres no podían ejercer los mismos derechos que los hombres en muchas esferas Bien, de la vida pero y a que ver, hasta hoy no se puede nos, todavía. nos, conte- nos concentraremos en 1975. En 1975 las mujeres ya habían ganado muchos derechos. Por supuesto, no los suficientes. Y como usted dice, han ido conquistando más derechos y yo estoy de acuerdo. Que haya paridad, alternancia y todo lo que propugna la mujer. Pero como le dije a su compañera Yasmin, ya, si hubiera la posibilidad, dice, el apellido de la mujer u hombre casado, para que haya igualdad de género, si usted quiere, estaría de acuerdo, ¿ya? Porque esa es una posibilidad, una facultad. Y estamos aquí en presencia de eso. Entonces yo digo, siempre ha sido una posibilidad. Ahora que la sociedad lo haya visto como obligatoria, como usted dice, por todo lo que usted relata, puede ser, ¿no? Pero como usted dice, felizmente han cambiado los tiempos y ahora más que nunca, como yo digo, esta facultad cada vez por las mujeres es menos ejercida, ¿no? Es menos ejercida. Y la mujer que decide ejercer esta facultad, tampoco para mí, desde mi punto de vista, tiene por qué ser señalada como una, ¿no? Ni bien, ni mal, ni nada. Podrá ejercer su facultad. Porque en este caso de libertades, cada quien tiene la libertad de elegir o no. Porque eso nos da el artículo. ¿Pueden elegir o no? Si nadie decide elegir, por supuesto que esta norma, por muy vigente que esté, va a quedar en desuso, ¿no? Y entonces, eso pasaba con la película Mujer Casada, ¿no? Por eso decía, pero en los títulos propios usará el apellido de su propio Doctor, marido. Igual, disculpe usted, escuchando las intervenciones de mis compañeras, bueno, puedo concluir lo siguiente. Si bien el a ver, pensamiento de dígame. 1975 obviamente era distinto al de estas épocas, bueno, ahora Sí, tenemos recursos para poder igualar la situación de ventaja o desventaja en la que se haya podido poner a la mujer, y en vez de estar criticando hasta por sororidad a las mujeres que deciden llevar el apellido de sus maridos, porque no son antifeministas las que lo hacen. Michelle Obama, por ejemplo, es un ícono del feminismo de Estados Unidos, sin embargo lleva el apellido de su marido. En vez de estarnos criticando, podríamos presentar una iniciativa legislativa ciudadana para que los hombres también puedan adoptar el apellido, y no sería algo descabellado. Ya hay antecedentes. El marido de la actriz Zoe Saldaña, por ejemplo, hay otro caso del señor Ben Martins, que antes de casarse con su esposa era Cogill, algo así. Entonces hay antecedentes. Creo que no hay nada que se equipare más al machismo que mujeres criticando las decisiones libres y espontáneas de otras mujeres. Y por otra parte,